La celebración del Día de Muertos, considerada una de las tradiciones más importantes de México, es muy esperada en diversas regiones del país y ha trascendido nuestras fronteras. Muchos mexicanos se preparan cada año para recibir la visita de sus seres queridos con ofrendas en las que colocan flores, veladoras, bebidas y los platillos que más les gustaban, como una forma de recordarlos y de hacerles saber que siguen presentes. Se trata de una festividad profundamente arraigada entre los mexicanos que abarca un periodo de varios días, por lo general del 28 de octubre al 2 de noviembre, y que ha tenido un impacto significativo con valiosas contribuciones culturales al mundo. Como parte de esas aportaciones se encuentran la celebración de la vida y la muerte, así también la inspiración artística que se refleja a través de las calaveras, las catrinas, las ofrendas y el turismo cultural. La festividad del Día de Muertos fue fuente de inspiración para la realización de la película Coco, en la que se retoman aspectos mexicanos de las tradiciones y la relación afectiva con nuestros antepasados. Por su importancia y significado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incluyó esta celebración en su lista de Patrimonio Cultural. El Día de Muertos, herencia cultural, es el tema que abordarán hoy nuestros especialistas. No te lo pierdas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos en Confianza, hoy dedicado a los fieles difuntos en este 2 de noviembre, nuestra herencia cultural, el Día de Muertos, una fecha, unas festividades de las que nos sentimos sumamente orgullosos y que hoy en Diálogos en Confianza queremos conversar con ustedes de cómo celebran a sus muertos, cómo preparan los altares, si nos quieren compartir de qué parte de la República Mexicana nos están viendo y cuáles son las tradiciones en su lugar de origen, cómo los han recibido en estos últimos días, a quienes ya no están, pero que siempre llevamos presentes en nuestros corazones. Si quieren compartirnos incluso alguna calaverita que quieran hacer en memoria de alguien o para el programa de Diálogos en Confianza, bienvenidos. También las fotos de sus altares, cómo las tienen, cómo los crearon, en qué se inspiraron. Ahí están nuestros seres queridos, han venido a lo largo de estos días, nos encontramos en almas, en espíritu, en memoria. Estas fechas sin duda son una manera de reconocer a los ausentes y por supuesto siempre estarán presentes con nosotros mientras ahí estén esos altares y esa memoria que siempre nos recuerda que los llevamos con nosotros aquí en la tierra. Y bueno, es nuestro programa de diálogos esta mañana. Nuestras intérpretes Lía Vadillo, Jimena Raya estarán pendientes también de sus comunicaciones a través de nuestras distintas plataformas. Aquí Diana Laura también a través de YouTube, Twitter, Facebook, en fin, todas las comunicaciones abiertas. ¿Cómo estás? Hola Lupita, muy buenos días a todas las personas que ya nos están viendo, que ya están sintonizando este programa que vamos a tener el día de hoy, que vamos a estar hablando sobre justo el Día de Muertos y esta tradición mexicana. Entonces, así como decía Lupita, compártanos sus calaveritas, a quién le ponen su altar de muertos, cuáles son las tradiciones en sus tierras, en sus casas, ustedes cómo celebran esta gran tradición mexicana y lo pueden hacer a través de Facebook, a través de YouTube. Nos pueden marcar el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 para estar muy pendiente de todo lo que nos quieran compartir y hacer la conversación el día de hoy con ustedes. Juntos todos haremos este programa. Gracias por estar enlazados con nosotros esta mañana. Les presentamos a nuestros invitados en el panel de Diálogos en Confianza. Pavel García, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto que nos acompañen. Pavel es licenciado en Historia, maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos. Bienvenido, buenos días. También nos acompaña Argel Gómez Concheiro. ¿Cómo estás, Argel? Muy bien, gracias, buenos días. Al contrario, muchas gracias por venir a Diálogos en Confianza, director general de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y también nos acompaña María Angélica Galicia Gordillo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Aquí con el gusto de estar con ustedes.
Al contrario, muchas gracias. Gracias, María Angélica, doctora en antropología e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM, especialista en el tema de identidad y también reproducción de la cultura a partir de las fiestas religiosas en la región de Ixmiquilpan y Tizayuca. Nuestro país, en cada región, el día de hoy y los días anteriores ha recordado a esas almas que ya no están con nosotros, pero no solo en México, en todo el mundo también hay un pedacito de esta memoria prehispánica que así fue en un principio, esta fusión de dos culturas, que es lo que hoy nos da la tradición de celebrar a nuestros muertos y recordarlos. ¿Por qué creen que es tan importante que nuestra tradición haya trascendido ya más allá de nuestras fronteras? Bueno, pues uno llama muchísimo la atención el que los mexicanos seamos, yo le llamo tan barroco, ¿no? Que seamos tan barrocos, que seamos tan ricos en colores, en cultura. De por sí tenemos fama de ser cálidos, Claro. ¿no? Entonces, y de que cuando llegan, todo el mundo se sorprende en el extranjero que dicen, fui a México y no me conocían y me ofrecieron su casa, me ofrecieron comida, me ofrecieron, ¿sí? Entonces, se debe a eso, a la propia personalidad del mexicano, ¿no? Desde mi punto de vista. Y además, pues el afán de pensar la muerte de otra manera, es lo que llama muchísimo la atención, ¿no? A mí me decían, oye, ¿pero en México no lloran a sus muertos o qué pasa? Le digo, bueno, calma. Una cosa es llorar a nuestros muertos en el momento del deceso, ¿no? Que como todo el mundo sentimos, pero otra cosa es recordar a nuestros muertos en un día específico, ¿no? Y eso es por lo que estamos celebrando, estamos festejando que vienen. Esta celebración, Pavel, ¿cómo ves cómo nos miran desde fuera, precisamente por lo que nos decía María Angélica, que para muchas culturas en otros países sí lo recuerdan, pero lo hacen de manera distinta, quizá más solemne? Y aquí hay una celebración, hay un recuerdo con algarabía, con alegría, les ponemos ofrendas, les ponemos lo que les gustaba, en fin. ¿Por qué esta manera de celebrar en México que a nivel mundial no se ve? Yo creo que tiene razón la compañera, porque definitivamente la cultura mexicana va de eso, ¿no? O sea, de festejar por todo lo que hay, bautizos, el funeral también, de alguna manera hay un festejo que se va a recoger. Con respecto al mundo, yo creo que tendríamos que hablar sí o sí de las migraciones, porque este impacto que tiene el Día de Muertos en el mundo también es porque esos mexicanos que migran hacia Estados Unidos, hacia otras partes de Europa, Latinoamérica, se llevan parte de eso y se llevan a sus muertos también. En relación con esta parte de los altares, si los ponemos en los altares, ahí están. Entonces, no importa qué lugar del mundo ocupemos, ¿no? Entonces, estos migrantes se llevan parte de esa cultura. Y en contraparte, tenemos que hablar, y yo creo que va a ser un tema recurrente durante el programa, del turismo cultural, ¿no? Que seguramente Argel puede profundizar en ello, pero la manera en que ese turismo llega a las personas buscando esta tradición que no existe en el mundo. Y no existe porque, y creo que ese es el principal aporte de México para el mundo con respecto a esta fiesta, no hay esa relación tan íntima, tan cercana, tan afectiva, que se vuelve nostálgica o melancólica en algún punto, ¿no? No solamente es festejo, sí es difícil ver a tus personas queridas en el altar, ¿no? Sí, claro que sí. Representa, yo creo que para cada una de las personas que nos ven y que pusieron altar en esta ocasión, al momento en que estás colocando las fotografías, encendiendo una veladora para un ser querido, más si su partida fue reciente, pues obviamente si hay un momento en el que te conmueves, en el que incluso puedes querer, desear que estén ahí, pero el conectarse de esta manera con la muerte que tenemos los mexicanos es parte de nuestra cultura. ¿Y crees que haya sido parte fundamental de que a México se le reconozca con estas festividades como dotar al mundo de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? ¿Por qué estos festejos se han considerado así, Argel? Bueno, considero que México es una potencia cultural en el concierto de las naciones.
es reconocida la diversidad cultural que tiene nuestro país. Tú vas a un estado, a distintas regiones y parece otro país. Pero además algo muy característico de nosotros y nosotras los mexicanos, que integramos, que mezclamos, que hay una capacidad de sincretismo. Entonces, esta capacidad de renovar también permanentemente las tradiciones hace que tengamos hoy en día una festividad en relación a Día de Muertos tremendamente rico. ¿Qué incluye? Incluye desde la gastronomía, la artesanía, la música, la danza, la producción artesanal, rituales, por supuesto. Claro. Entonces, esta riqueza creo que cada vez la valoramos más como sociedad, cada vez se conoce más en el mundo, en un proceso además de varias décadas de globalización, en donde parecía que íbamos a un proceso de homogenización, y de repente se adquiere fuerza el decir, no, aquí tenemos algo propio, algo nuestro, y esta es nuestra voz. Porque finalmente algo, bueno, no creo que haya una festividad más importante que Día de Muertos para México, porque su origen es de carácter popular. Viene de abajo, viene de la gente, viene de la transmisión de generación en generación. Entonces, eso da una riqueza que nos permite sentirnos, ya decía, muy orgullosos, pero también con la obligación de mantenerlo vivo. Y ahí hay un desafío como sociedad, que la industria propiamente no mate esa diversidad, sino que siga siendo la sociedad misma que pone su altar y que le empieza a dar nuevas formas, que va incluyendo nuevos elementos en esa pequeña ofrenda, en la casa, en el trabajo, en el espacio público, que siga teniendo ese impulso propio, genuino, auténtico de nuestra gente. De recordar a los que ya no están, y así ha sido estos días. Entonces, pues, ¿qué les parece si juntos vamos a recordar también de qué manera estas festividades aquí en México nos han logrado colocar en un lugar muy especial? Pero lo más importante es que los que ya no están ahora regresan para reencontrarse con nosotros. Araceli Peralta Flores, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y cronista, nos explica la importancia precisamente del Día de Muertos, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Intangible por ser considerada una obra de arte con gran valor oral y también intangible, porque el patrimonio está dividido en tangible e intangible. Y si algo tiene el Día de Muertos es precisamente esa gran riqueza de elementos intangibles, es decir, que solamente en ese momento se dan y se diluyen, ¿no? Porque hay mucha música, hay gastronomía, hay comida, precisamente eso es lo rico de esta tradición, porque los mexicanos inmediatamente cuando ya saben que se viene el festejo de Día de Muertos, ¿qué es lo que hacen? Se van preparando para recibir a sus muertos. Entonces, en el caso de Xochimilco, se prepara la comida como los tamales, el mole, se va preparando con mucho tiempo para tener ese tipo de alimentos tan tradicionales también presentes en el altar de muertos. Entonces es una manera en que nos identificamos con olores, con sabores, con la familia, con todo el contexto social y cultural que tenemos. El Día de Muertos, a partir de su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO, ha permitido que esta tradición muy mexicana y muchos de sus elementos simbólicos, como lo es la calavera, vaya por el mundo
recorriendo espacios culturales principalmente, ¿no? Como museos, por ejemplo, espacios públicos en donde se pueden hacer este tipo de ofrendas y en donde el mexicano inmediatamente reconoce que es una parte de nuestras tradiciones. Si esa persona está en el extranjero, inmediatamente se siente una emoción de ver algo tan mexicano, ¿no? Dices, ¡oh, hay un altar de muertos aquí en cualquier parte del mundo! Entonces es justo eso lo que genera la identidad y el sentirse orgulloso de saber que esos elementos tan mexicanos están en otros espacios lejos de México, valorados como patrimonio de toda la humanidad. Así es, ya lo decíamos, y además es una festividad que le ha dado la vuelta al mundo, de la que nosotros aquí en México nos sentimos sumamente orgullosos. Por eso hay que preservar nuestras tradiciones. Literalmente no hay que dejar que esta tradición del Día de Muertos se muera, se acabe, se extinga, María Delfina. Claro, y además no, sí puede correr el riesgo de que nos saquen del registro de la UNESCO, ¿no? Si no se celebra. Por eso es que después de 2003, que fue cuando ya se declaró como patrimonio de la material e inmaterial de la humanidad, es que se ha estado reforzando, al menos en el ámbito educativo, ¿no? De pronto, a mí me decía una maestra, es que antes no nos obligaban, ahorita sí, obligar, entre comillas. Más bien es poder potenciar esta idea del Día de Muertos que estaba siendo sustituido por el Halloween. Entonces, claro, es súper, súper importante que los niños vean esta, pues esta fusión, ¿no? Este sincretismo, como tú le llamabas, y que, bueno, también es un producto popular tan famoso como el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tan famoso que lo hemos visto ahora retomado por las grandes marcas cinematográficas, que se han hecho películas en torno a lo que significa la festividad del Día de Muertos en nuestro país, ¿no? Sí, claro, y igual que con lo del Halloween, habría que cuestionarnos si eso está bien o si eso está mal, ¿no? O sea, la incorporación del Halloween o la convivencia, ¿funciona o no funciona? ¿Debemos rechazarlo como algo externo y quedarnos con lo propio? O incorporarlo y tener ambas partes, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, particularmente a la película de Coco, que realmente fue una mega producción de Disney, en mi caso, como mexicano, me siento identificado con ciertas cosas y en buena manera es porque yo creo que hicieron un buen trabajo de campo, ¿no? Fueron a las comunidades, estuvieron en contacto con las familias, no solo para retratar a las personas, sino entender la parte fundamental de Día de Muertos, que desde mi perspectiva tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con esta cuestión que nos gusta que regresen los seres queridos, pero al final sí es algo que suele ser doloroso hasta cierto punto, ¿no? Porque hay otra vez esta separación, es una reunión breve que va a terminar separándose. Y creo que si una megaproducción de este tipo recoge eso y lo exponencia hacia el mundo, no solo se vuelve un estereotipo, sino sí está retratando parte de lo que ocurre en estas comunidades con muchas de las personas en México. Ahora, platícanos, por ejemplo, nosotros somos muy dados, Argel, a ahora ya participar en lo que es este desfile del Día de Muertos, pero sí tuvo sus orígenes en esta famosa película de James Bond. A raíz de esa fue que parte de los desfiles que ahora vemos en estas épocas surgieron, uno de ellos surgió por esta película. No, surgió un poco antes. Resulta, la historia es muy interesante porque comentábamos ahorita el riesgo de perderse frente a otras expresiones como el Halloween. Eso le ocurrió a una mamá maquillista que en la escuela de sus hijos se dio cuenta que estaban festejando el Halloween y que no conocían a la Catrina, que no estaban pensando poner una ofrenda. Entonces convocó a una procesión de las Catrinas. A través de las redes sociales y entre las mamás de esta escuela en 2014. Entonces
hizo a través de las redes esta convocatoria, tuvo mucho éxito, llegaron como 1,500 personas a hacer una procesión en Reforma sobre la banqueta, disfrazadas de catrinas, y los productores de James Bond observaron, vieron la procesión de las catrinas y la mega ofrenda en el Zócalo, que esa tiene una historia más vieja y viene desde 2005. Antes se hacían pequeñas ofrendas, como que cada institución y demás hacía como unas pequeñas ofrenditas, y en 2005 el Panteón Rococó, un grupo muy popular de música ska de la Ciudad de México, organizó un concierto masivo en el Faro de Oriente, un centro cultural que queda en Iztapalapa. Y ahí, como es un centro cultural muy vivo, involucró al taller de cartonería y se hicieron unas calacas monumentales para decorar el escenario. Poco después de ese concierto, Enrique Semo, que era el historiador y que era el secretario de Cultura, nos preguntó si el Faro podía participar en la ofrenda en el Zócalo, y pues ahí teníamos unas calacas monumentales de 12 metros de altura. El caso es de que le construimos una estructura para ponerlas de pie a esas calacas, las pusimos en el Zócalo y se descubrió que esa era la escala del Zócalo, que requería una ofrenda monumental. El caso es de que los productores de la película esta de Spectre, de James Bond, vieron la procesión de las catrinas, vieron la ofrenda monumental, contrataron a esos grupos productores para hacer esos segundos en donde se ve como un desfile sobre 5 de mayo, creo, una cosa así. En realidad las procesiones y los carnavales tienen una larguísima historia en México. Y hoy, de hecho, en Veracruz, en Mazatlán, bueno, los carnavales asociados a Semana Santa siguen muy vivos. En la Ciudad de México también existían los carnavales, pero fue una práctica que se perdió y solo quedaron en ciertos pueblos algunas tradiciones o barrios originarios, algunas tradiciones en relación al santo patrono, alguna cosa así que también se hace algún tipo de desfile. El caso es de que todo esto de repente se empieza a conjugar, probablemente en algo que tenemos que reflexionar, que es que en los años 90 sí hubo un momento de alarma, de que la tradición de Día de Muertos, y en particular la ofrenda tradicional, se estaba perdiendo. Yo creo que sí hubo en la sociedad un momento en que decíamos, bueno, ¿por qué ya no estamos haciendo esto, ¿no? Y yo creo que socialmente hubo una reacción frente a eso, y de decir, no, vamos a recuperarlo y vamos a transmitirlo a las generaciones que vienen. Y de ahí también vienen otro tipo de procesos de carácter político, se elige al primer jefe de gobierno en la Ciudad de México, se democratiza la vida, se abre el espacio público para conciertos, para una vida cultural y social más intensa. Todo eso va conjugando algo que creo que hoy estamos viendo los primeros frutos, que es un despliegue cultural impresionante, de productores de cartoneros que han evolucionado y que han aprendido de hacer un alebrije o una pequeña calaquita de 20 centímetros a hacer producciones monumentales, a tener ya una nueva tradición. Así es. El desfile de Día de Muertos y la procesión de las Catrinas hoy convoca a 1 millón de personas. Sí. ¿Por qué? A la gente le encanta, lo disfruta. Tenemos en la Secretaría de Cultura una dificultad. Tenemos a decenas de colectivos, grupos, barrios populares de otros estados que quieren venir a participar y desfilar en el desfile de Día de Muertos. Entonces, bueno, hay ya una nueva tradición y creo que tenemos en ese sentido que potenciarla, que cuidarla y sobre todo esto, no volverlo un espectáculo, porque no lo es. Es una creación popular, social, y ahí adquiere su carácter verdadero. Hablamos mucho del turismo cultural. El turismo cultural viene a buscar lo auténtico, no una producción, no funciona para el turismo cultural algo que se ve hecho para ellos. Quiere conocer lo verdadero de ahí, de donde va, del pueblito, la comida, la tradición, el paseo. Entonces, bueno, hay que cuidar eso para seguir produciendo esta gran derrama económica que también produce y que es otra dimensión de todas estas festividades. Y como que hay que separar un poquito, ¿no? Una idea, una cosa es la procesión
que tiene un fin más a la devoción y a la propia religiosidad. Y otra cosa es el desfile de las Catrinas que se hace, ¿no? Claro. Que no tiene este trasfondo. Entonces yo sí discrepo Religioso, un poco, claro. que una cosa es el desfile, que fue producto de lo que tú quieras, ¿no? En el momento en el que dices, y otra cosa es la procesión. Y también es importantísimo pensar que la identidad se refuerza efectivamente con un dinamismo, y ese dinamismo tiene que ver con lo que se adopta, y la adopción de elementos o de nuevos elementos depende exclusivamente de la cultura, de la sociedad, ¿no? Y yo no le llamaría nuevas, sino le llamaría incorporaciones, ¿no? Para continuar con la antigüedad. Ya sé que me fui muy... No, está perfecto. Vamos a ir a la pausa, regresamos, aquí estamos en Diálogos en Confianza, hablando esta mañana del Día de Muertos, la herencia cultural, lo que para nosotros los mexicanos ha significado recordar a los que ya no están. Seguimos en comunicación con ustedes después de la pausa, aquí en Diálogos. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acabará siendo calavera. José Guadalupe Posada, grabador e ilustrador mexicano. Gracias por seguir con nosotras este Día de Muertos. Estamos justo hablando sobre esta tradición mexicana, sobre esta herencia cultural que nos deja el Día de Muertos en nuestro país. Les invito a que nos marquen para comentarnos cómo celebran ustedes este día, sus tradiciones, si tienen alguna duda de cómo se creó este día o la herencia cultural que tiene en el mundo, también nos pueden compartir. Nos pueden llamar al 55 51 66 40 00. Estamos en YouTube también para que nos dejen sus mensajes. Y ya las personas nos están saludando y nos están compartiendo cómo a ellos les gusta celebrar este día. Isabel Blancas nos llamó y nos dijo: la festividad del Día de Muertos antes era una solemnidad, seriedad y respeto. Ahora me parece un relajo, ya que las personas están disfrazadas de superhéroes u otros personajes y no hay respeto para los difuntos. Comprendo que sean jóvenes, pero siento que es una falta de respeto. Mucha gente tenemos la cultura de esperar con respeto y el deseo de reencontrarnos con nuestros seres que ya se marcharon a otro plano. Muchas gracias, Isabel, por tu comentario. Y Antonio Cárcamo nos dice: en lo personal, a mí me gusta hacer calaveras literarias. Es realizar un pequeño homenaje a mis seres queridos y a mis amigos. Muchas gracias, Antonio, por tu comentario. Y Ofelia Acevedo, ella nos escribió: nos hizo una calaverita pequeñita. Calavera, calaverita, calaverón, los de Diálogos en Confianza, muy confiados al panteón llegaron y ahí se quedaron. Gracias por existir. Muchas gracias, Ofelia, por esta calaverita que nos compartiste. Masabe nos dice: buen día, qué bien se ven con los disfraces, que no se pierda la tradición. Saludos, sí, nos quedaron increíbles. Un saludo a las personas de maquillaje que lograron esto posible. Eusebio Suárez, él nos dice: también hay tradiciones que se pierden, como representar a don Juan Tenorio en Día de Muertos, y otras que nacen o se adoptan, como el desfile de Día de Muertos que salió en una película del 007, lo que estábamos justo hablando del bloque pasado. Y Ofelia nos dice: se celebra de distintas formas y maneras, son duelos muy fuertes que dependen de la circunstancia de muerte y de la vida. Claro. Floricel Santizo nos dice: hoy llegarán las almitas de quienes se fueron temprano, pónganles más velitas para alumbrar su camino. Llorando los despedimos cuando nos abandonaron, cantando los recibimos y sin poder abrazarlos. Inocentes criaturitas que la muerte se llevó, tiernas eran sus viditas cuando Dios las recogió. De casa tienen el cielo donde reina el gran creador, hoy bajaron a este suelo donde sienten nuestro amor. Aunque sea una noche que tengan para jugar, los juguetes que en ofrenda seguro van a encontrar. ¿Quién no extraña al difuntito? ¿Quién de él se puede olvidar? Viven aquí juntito del corazón que no se deja de palpitar. Sí, muy bueno. Muchas gracias, Floricel, por tu comentario. Y aquí justo nos comparte también Beatriz Ocampo el altar que hacen en su oficina. Se los voy a enseñar a los gatitos. Aquí hay, no sé si se alcanza a ver en pantalla.
Aquí. Vean, aquí tienen con las croquetas, las fotos de los gatitos, las calaveritas, la flor de cempasúchil que no puede faltar, las velas y todo lo que vemos aquí que puede ser muy representante de los altares. Entonces, sigan compartiendo sus fotos, sus comentarios, sus calaveritas para poderle seguir dando voz. Pero vamos a una entrevista con Noemí Cruz Cortés. Ella es historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos va a hablar sobre las aportaciones culturales que ha hecho México al mundo. Vamos a escucharla. Como el Día de Muertos es una tradición muy colorida, llama mucho la atención en el extranjero. Y creo que tiene dos formas de difundirse. Una, los mexicanos que viven fuera del país, pienso sobre todo en Estados Unidos, o algunos mexicanos que viven en Europa e incluso en Asia, que llevan estas tradiciones y entonces pues ponen sus ofrendas. Y también extranjeros que viven en México y que después retornan a sus países y llevan también esta tradición. Es una tradición que llama mucho la atención a los extranjeros por la relación que se establece no con la muerte, sino con los antepasados, con tus familiares, amigos que han muerto. Y eso hay que aclararlo muy bien, no es una relación con la muerte, sino con aquellos que se han muerto. Y trasciende en ese sentido las fronteras y impacta tanto al extranjero que estas tradiciones han llamado la atención para, por ejemplo, películas como las que vemos, estas películas infantiles o películas de acción, pienso en 007, en James Bond, o la película que hace algunos años se estrenó, La Casa Disney de Coco, e impacta de esa manera y se retoman para mostrarlas ya con una interpretación distinta al público en el mundo. Este significado cultural que México aporta al mundo vinculado con su relación con el culto a sus antepasados, con el culto a los que han muerto y ahí se expresa que no con la muerte se rompe el vínculo sentimental, sino que sigue permaneciendo. Y estos días de tradición cristiana, entonces se retoman nuevamente para retomar y restablecer estos vínculos con las personas que han fallecido dentro del ámbito familiar, del ámbito entre amigos, etc. El Día de Muertos en México tiene diferentes versiones. Nosotros, por ejemplo, en el centro del país, tenemos una forma específica de poner las ofrendas. Pero en Oaxaca es de una manera distinta, en el sureste mexicano, en la península de Yucatán es completamente distinta y pienso en el norte de México. Si nosotros comparamos los altares desde el norte del país hasta Chiapas, vamos a ver una gran variedad. Esta misma variedad se lleva fuera de las fronteras. Entonces no hay una única forma de poner un altar de muertos, no hay una única forma de celebrarlo. Y es dependiendo la gente, la región de donde provenga, cómo se va a establecer estos altares o estas formas de celebrar. Efectivamente, como bien nos explicaba Noemí Cruz, la forma en que recordamos a nuestros difuntos cambia de acuerdo con la región en donde nos encontremos. Desde el platillo que se prepara hasta la manera en que se levantan los altares. Hay una gran diversidad de expresiones en todo el país. Sí, bueno, no en todo el país se va a encontrar lo mismo y de ahí viene la diversidad, ¿no? O sea, en unas partes los tamales van a ser de hoja de plátano, en otra parte de hoja de maíz, bueno, pues depende de la región y de lo que, además de lo que le gustaba al difunto, que eso también es cultural, ¿no? Claro. Si bebía tal marca o bebía tal otra, pero bueno. ¿No? Ahí están sus cigarros, ahí está su bebida, ahí está ropa incluso que necesite para el viaje si es que hace mucho frío, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sí, es maravilloso, interesante el resumen que nos acaba de hacer la colega, ¿no? Entonces, pero bueno, pues sí, sigamos, yo creo que con esta plática que yo decía, difiero también un poquito, yo sí, afuera del aire estábamos platicando, yo sí creo y estoy convencida que es de origen prehispánico, ¿no?
que después, al llegar los españoles, pues tuvo que haber acomodos culturales, ¿no? Esta que decimos fusión, ¿no? Estos acomodos culturales, si no se muere la tradición. Y conforme va pasando el tiempo, tiene que seguir habiendo nuevos acomodos culturales, o sí, porque si no se muere, ¿no? Sí, porque Entonces, además en lo único que coincidían, de acuerdo con lo que se ha escrito, es en las fechas. En España también en noviembre era cuando se celebraba a sus difuntos. Aquí en México, en la cultura prehispánica, en todos los pueblos indígenas, también coincidían esas fechas. Ellos lo relacionaban mucho con la agricultura, con el maíz, con lo nuevo, con lo que era sembrar para poder cosechar. Entonces, obviamente, cuando viene este encuentro de dos culturas, había que, pues de alguna manera también fusionar lo que eran las costumbres y tradiciones, y es como conocemos actualmente esta celebración. Sí, yo creo que en general el 1 y el 2 son fiestas católicas, es los santos inocentes y todos santos, que tiene que ver con estos católicos fallecidos a los cuales se les rinde tributo en esas fechas. Y entonces dentro del calendario litúrgico católico de todo el mundo están destinadas esas fechas. Lo interesante es qué se hace en México con ello, ¿no? Y más que, desde mi punto de vista, retomar algo prehispánico, porque todo el tiempo estamos tratando de buscar el origen prehispánico de todo, es más bien decir, me gustó mucho como dijo Argel, la parte popular, porque es la apropiación de las personas de esta festividad y en general del culto a los ancestros, que eso es lo que se fundamenta, donde se monta toda la tradición de Día de Muertos con ese vínculo con los antepasados que puede ir muy, muy, muy atrás, o sea, dependerá de nuestro árbol genealógico, nuestras relaciones sociales, comunitarias, se incorporan amigos, veíamos hace un momento que también se llegan a incorporar mascotas, ¿no? Sí. O sea, esa tradición se va renovando con respecto a el lugar y las costumbres particulares y también la sociedad que va cambiando, ¿no? Con respecto a lo que veíamos en la cápsula me parece fundamental y uno de los comentarios del público decía, a mí no me parece que se vistan de superhéroes porque vienen los muertos, que es una cuestión solemne. A mí me tocó en Yucatán, que estuve trabajando con las comunidades mayas allá. Uno de mis amigos me decía, es que no se pueden incorporar estas cosas, ¿no? Hablando de ciertas formas que se han adoptado en la Ciudad de México muy fuerte, como las catrinas, etcétera, etcétera, y la parte festiva, porque en Yucatán es muchísimo más solemne. Además, dura todo el mes, ¿no? O sea, los muertos llegan a principios y se van al final. Y con respecto a lo que hablábamos sobre la gastronomía, me platicaban mis amigos, interlocutores de allá, que cuando llegan, a veces les dan tamales como ofrenda cuando se les hacen los rezos y eso puede ir cambiando, ¿no? A veces se les dan caldos, pero los caldos casi nunca son al final, sino más bien se van a usar tamales porque ya se van, ¿no? Y entonces llevarse un caldo en el viaje es muy complicado, entonces mejor sus tamalitos para que puedan como ir y de no regreso. sé si conozcan, o el público también que nos ve de Diálogos en Confianza, la tradición que tienen en Campeche de sacar los restos, ya los huesos directamente de las personas que se nos adelantaron, los limpian, hay todo un ritual, hay toda una ceremonia para poder reencontrarse con ellos, pero ya de esta otra forma, ya que son prácticamente, pues lo único que queda de ellos son sus restos. Entonces, en cada parte, como bien dices, Pavel, es diferente, se van incorporando nuevas formas para recordarlos, pero lo importante es lo que tú decías, Argel, que no se pierda esta tradición, más allá de verse como un espectáculo, que sea el reencuentro, como nos decía Noemí, de que en realidad nuestro encuentro es con los difuntos, con nuestros seres queridos, porque el culto y el respeto a la muerte, por supuesto que siempre está por delante, pero la manera en que lo expresamos los mexicanos es lo que nos está dando también identidad y es lo que tenemos que preservar sobre todo. Yo estoy de acuerdo que tiene una potentísima raíz prehispánica la forma en la que llevamos a cabo las festividades de Día de Muertos en México. Sí tiene un anclaje, la fecha, todo, finalmente tenemos una población mayoritariamente católica, pero esta relación distinta con la muerte, esta necesidad de ofrendar, de hacer ritual alrededor de nuestros difuntos,
viene desde mucho más atrás. Y lo vemos en todas las culturas mesoamericanas, que hay una cantidad de ofrendas que hemos descubierto en las pirámides, en las distintas zonas arqueológicas del país, muy ricas. Y además con muchos elementos en las ofrendas que hoy tenemos en nuestras ofrendas contemporáneas. Así es. Entonces, creo que siempre habrá una tensión entre tradición e innovación, pero que México tiene una gran capacidad de integrar y de sumar elementos nuevos y de volver actual. Yo creo que las tradiciones vivas son las que logramos mantener al día, que permitimos que las nuevas generaciones digan, yo así lo hago, ¿no? Y hay gente, ya nos leías un comentario, decir, no, yo no siento que esto sea tan de fiesta, tenemos que tener respeto por nuestros antepasados, bueno, Sí. son jóvenes, es natural que pasen esas cosas cuando tenemos una vida cultural tan intensa, tan dinámica, que se está reinventando, pero que a la vez no quiere perder lo que viene de lejos. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención en estas fechas la cantidad de artistas, artesanos, que buscan, por ejemplo, recordar a los dioses mexicas y hablar de Mictlantecutli y del Mictlán. Y bueno, es una ocasión también en la que empezamos a recuperar y a decir, bueno, a ver, hay esta riqueza de leyendas, de mitos, del panteón de dioses extraordinario que nos dejaron las culturas mayas, olmecas, mexicas. Entonces, voltear a ver también ahí cómo se expresa estas distintas relaciones con la muerte es muy importante. Es maravilloso. Y además lo que hemos visto también a lo largo del programa, y les agradecemos mucho sus comentarios que nos han hecho a través de lo que nos lees, Diana, es que también es muy importante cómo nos han visto desde fuera. Porque decíamos hace unos momentos que muchas personas que vienen del extranjero se llevan esta forma de celebrar y de recordar a sus muertos, se la llevan a sus países de origen. Pero lo más importante yo creo que es recordar esta frase que nos compartían: llorando los despedimos, cantando los recibimos. Y así nos ven también en el extranjero. Aquí algunas opiniones. Llegué a México hace un año y pasé un año en México para aprender el español. Sí, me encanta mucho México. Cuando llegué a México ya conocí las culturas de México, por eso me gustaba conocer la fiesta de Día de Muertos. Antes de venir a México ya conocí esta fiesta por un video de Disney que se llama Coco, por eso me gustaba conocer. Sí. Desde mi punto de vista es un día para recordar nuestros ancestros muertos y familiares y hacer una fiesta para reunir familia. Sí. Me parece muy linda y hermosa y interesante porque en mi país también hacemos un muñequito, una muñeca de caballo para que nuestros ancestros puedan venir puedan visitarnos, sí, otra vez. Sí. Hola, soy Ana y les saludo desde Berlín. Aquí pueden ver mi altar del Día de los Muertos y aquí puse fotos. Una vez una foto de mi abuelo y otra vez varias fotos de mi amigo. Ambos se fallecieron este año y me puse muy triste, por eso pensé en la tradición mexicana de hacer un altar para conmemorar a ellos. Pueden ver que puse velas, puse las calaveras de México, puse papel picado, pero solo en foto porque no tengo papel picado original. Y déjenme contarles cómo se celebra el Día de los Muertos en Alemania. En Alemania existen cristianos de dos tipos, católicos y evangélicos. Entonces también hay dos diferentes maneras de cómo se celebra el Día de los Muertos. Los católicos tienen el día que se llama Allerseelen y tienen otro día que se llama Allerheiligen.
Allerseelen se celebra a finales de octubre cada año y es comparable con el Día de los Muertos, en el sentido de que en este día se reconocen y conmemoran todos los muertos y que son queridos a ellos. Y Allerheiligen es el día en que se reconoce la muerte de personas santos. Pero los evangelios tienen otro día. Es el Totensonntag, es el domingo de los muertos. Siempre el primer domingo antes del Adviento. Entonces es normalmente a finales de noviembre. Y en este día van al cementerio y dejan flores y velas como se puede ver aquí. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña explicación sobre el Día de los Muertos en Alemania y les dejo con un gran saludo. Testimonios de personas que han quedado pues asombradas de lo que es nuestra celebración aquí en México, pero que también no han querido que solo se quede aquí en sus visitas, sino que se llevan parte de ellas cuando regresan a sus países de origen o participan una vez que ya son personas que habitan en nuestro país, ya sea por nacionalidad o porque trabajan aquí, ya también participan, forman parte de estas festividades. Y lo que veíamos también es cómo se van incorporando nuevos elementos. Es pues muy enriquecedor saber que es una tradición que está viva y por lo mismo no se queda estática. Cada quien le va aportando los altares, lo que decían. Hay elementos que ya incluso incorporan a las mascotas. Hay días específicos para recordar a los que ya no están. Entonces son fechas que de verdad no dejan de lado y que eso es lo que también nos está expresando el público, la espiritualidad. Creo que esta parte de lo que veíamos te sorprendías, decías, ¿cómo un japonés? Cuando en Japón el nivel de espiritualidad es muy alto, ¿no? Pero aún así, cada quien preserva sus propias tradiciones. Sí, parte de lo que decía Argel, que me gustaría retomar, porque es ese impacto cultural tiene que ver con la colectividad o la colectivización de estas festividades, ¿no? Que eso no ocurre en el caso de Japón, donde es muchísimo más privado, personal, familiar, ¿no? Aquí hay una colectivización de todos estos eventos y el colectivo es quien hace parte, ya sea la familia como colectivo, pero también la comunidad en un espectro muchísimo más amplio, ¿no? Y en ese sentido es interesante que parte de estas innovaciones, digamos, como los desfiles, como la parte de Halloween, también corresponde a esas colectividades, ¿no? El día de ayer yo salía con mis niños a pedir calaverita y parte del colectivo, del lugar donde vivo, es esa convivencia con el otro, con el vecino, con el cercano, y al mismo tiempo es interesante que la incorporación de todos estos trajes, ya sean más tradicionales o más nuevos, también tiene que ver con la alteridad. O sea, estamos hablando de identidad, pero también los muertos son otros. Y esta incorporación de diferentes personajes, etcétera, es un otro que no es parte de la comunidad de alguna manera y forma y está presente ahí, que eso también ocurre en los carnavales y en un montón de otras festividades. Pero también este asunto de pedir calaverita, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, la hacías en una cajita de cartón y le ponías una veladora y ya con eso ibas, y lo único que pedías era dinero. Siempre pedías dinero. Ahora, si retomamos un poco de lo que son las tradiciones, por ejemplo, en Estados Unidos, esta famosa frase de dulce o truco, ahora ya también se fusiona. Ahora la gente aquí pide calaverita, pero también hay personas que salen a la puerta de su casa o los mismos comerciantes que te regalan dulces. Entonces ya vemos cómo ahí también se van mezclando las formas diferentes de celebrar y lo importante es que se sigan preservando las tradiciones, porque lo que decíamos, no en todos los estados del país se conmemora, se celebra de la misma forma. Claro, María Angélica. Algo que yo agradezco mucho a esta difusión que se le dio al desfile de Catrinas es que sustituyó a las brujas, ¿no? Antes todos se disfrazaban de brujas. Qué maravilla que ahora empiecen a disfrazarse de Catrinas, ¿no? Entonces le agarraron el gusto a esto de las Catrinas, ¿no? Y claro,
es importante pensar que, y lo reitero, ninguna cultura va a adaptar a nuevos elementos si no están de acuerdo, ¿no? Y no es que hagan consenso, si quién vota por... No, sino de manera natural se adaptan. Entonces, ¿por qué se adaptó? ¿Por qué pudo fusionarse sin tanto conflicto, tanto en México como ahora lo vemos en el extranjero? Porque estamos hablando de culturas agrícolas, de culturas que tenemos en el mismo espacio la lógica de reproducción de determinada planta. Aquí es de la planta de maíz, ¿no? Y lo que viene en este momento, en esta época del año, es los campos ya dieron. Entonces, ahora se desgrana, se va a esperar para diciembre desgranar y adelante a volver a tener la semillita del maíz para sembrar, ¿no? Y todo el proceso que ello lleva. Pero es maravilloso compartir con los vivos en un primer momento las elotadas. ¿Quién no ha comido elotes, no? En septiembre, deliciosas las elotadas, pero ahora le corresponde a los transformados, a nuestros difuntos, ¿no? ¿Y qué les ofrendamos? El maíz transformado, ¿no? Tamales, atole, pozole, todo lo transformado, porque ellos son nuestros transformados, ¿no? Entonces, ahora lo que vemos es precisamente, como lo que decíamos, que no es una tradición que esté prácticamente pues desapareciendo. Lo que vemos es que está más viva que nunca, que se ha venido enriqueciendo y sobre todo que se han venido incorporando elementos que hoy nos hacen sentirnos cada vez más orgullosos. ¿Qué sería aquella parte que tú destacarías como la parte fundamental de estas celebraciones que no puede faltar y que es precisamente lo que nos identifica y nos da la característica de mexicanos? Yo creo que hay, en el centro está el recordar, el homenajear a nuestros difuntos. Hablando de las brujas, de Halloween, allá es la cultura del terror, de la bruja, el zombie, donde surge también. Aquí no, aquí en México estamos hablando sí de un ejercicio de memoria. Si antes creíamos que los muertos nos visitaban, hoy estamos convencidos de que nos visitan en la medida en que los recordamos, en que les hacemos un homenaje. Entonces, y es muy lindo además porque el homenaje se da desde el terreno más familiar, recordar al abuelo, a la abuela, poderle contar al hijo. Te interrumpo para que sigamos después de la pausa. Claro que sí. A veces el colibrí, a veces el cuervo, a veces el tecolote nos dice cuando hemos de irnos. Pero nosotros los mexicanos no morimos, solo cambiamos de casa, de cuerpo. Y cada año venimos aquí. Poema náhuatl. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de la herencia cultural del Día de Muertos. De verdad, muchas gracias por estar sintonizando esta emisión. Se va a quedar en las redes sociales para que después la compartan, porque sin duda, pues sabemos que ahora con las redes sociales hay muchos programas acerca de todos los temas y la festividad del Día de Muertos está ocupando ahora lugares muy especiales. Eso nos da mucho gusto porque nos enseñan desde cómo lo celebran, cómo se los explican a los niños, qué significa esta celebración en cada rincón del país, donde son distintas formas. Hablábamos de lo de Campeche, de los huesos, nos platicabas lo que ocurre en Yucatán, seguramente también en Veracruz, en Puebla, aquí en la Ciudad de México, en Mixquic. Es toda una tradición lo que hay en torno a esta celebración para recordar a los muertos. Pero te escuchábamos lo que nos estabas diciendo en torno a lo que significaba el haber dejado atrás esta idea de las brujas y recuperar lo que son ya los elementos más tradicionales de nuestra celebración en México. Sí, la importancia de recordar a nuestros difuntos, de hacerles un homenaje, de poder transmitir a las nuevas generaciones la obra, la vida que nos dejó nuestro antepasado o antepasada. Y decía que además es en el ámbito muy personal,
en la ofrenda en casa, con la foto de la abuela o del bisabuelo, la oportunidad de contarle a los más chiquitos quiénes eran, qué hicieron, hasta el recuerdo en el espacio público, pues de los héroes que nos dieron patria, de grandes personajes de la cultura, de nuestro gran panteón de artistas que tenemos, desde José Guadalupe Posada, quien inventa a la Catrina y nos deja un legado de grabados maravillosos de muertos, hasta Diego Rivera y Frida Kahlo, que tuvieron unas esculturas monumentales en el Zócalo hace unos años. Hoy mismo tenemos en el Zócalo la ofrenda monumental dedicada a Pancho Villa y al Ejército de la División del Norte, en una escultura además que es la más grande que se ha producido, de 17 metros, una cosa espectacular, que además es Pancho Villa vuelta centauro. Entonces también es este mito y este hombre que tan importante en la lucha revolucionaria. Entonces, ahorita mismo, por ejemplo, a mí me gustaría, aprovechando, y si me lo permiten, recordar a María Eugenia Tamés, que fue directora de Diálogos en Confianza hace unos 20 años. Sí. Una mujer que falleció ya hace un año, que le tengo mucho recuerdo y estima. Una mujer fantástica, feminista, documentalista y que dirigió Diálogos en Confianza. Pues tengo la oportunidad de recordarla ahorita con tu público, con personas del canal que seguro la recuerdan. Y ese ejercicio de memoria creo que es muy importante que tiene México. Y es muy valioso porque incluso pues se escriben muchas leyendas en torno a lo que son estas festividades, leyendas o mitos o crónicas urbanas donde dicen que si no hay una ofrenda en un hogar, pues difícilmente cuando tú partas, incluso lo retoman en la película de Coco, cuando tú partas alguien te va a recordar. Entonces es una manera como de exhortarnos a preservar nuestras tradiciones, pero también de ser conscientes de lo que bien dices, traer a la memoria a quienes ya no están, nos obliga a hacer quizá un momento de espiritualidad y de oración en torno a esas figuras que quisiéramos estar pues juntos como familia, pero que al momento en que se está levantando un altar, se está yendo al panteón, se están comprando flores, se está haciendo una oración, se traen a la memoria y son momentos que yo creo que ya me imagino a nivel nacional, y si lo queremos ver en estos términos, la energía que fluye en estos días. Sí, en general creo que todo esto tiene que ver también con la colectividad, como decía hace rato, y esta incorporación de un colectivo, de un grupo de personas, como decía Angélica, de esos otros que son nuestros también, porque siguen perteneciendo a ese colectivo a pesar de haber sufrido esa transformación, ¿no? Entonces es un momento donde se genera esa energía colectiva de afecto, de intercambios a partir de la gastronomía. Y me gustaría como retomar un poco lo que decía Argel, porque creo que la fiesta de muertos tiene muchos niveles y tiene una parte pública que además está dirigida en buena medida con estos interlocutores culturales, ¿no? El gobierno de la ciudad, el gobierno federal, los locales, etcétera, que van a promover ciertas cosas, en el recordar a ciertas personas y no a otras, por una selección, por algo que por un interés particular. Por ejemplo, lo de Pancho Villa también se enmarca en el año de Pancho Villa, ¿no? O sea, no es una cuestión fortuita, y la incorporación de Posadas y después de la Catrina específicamente, de Diego Rivera, va a tener un impacto social que se está buscando a nivel identitario justamente desde las instancias gubernamentales. Hay otro nivel que tiene que ver con esta cuestión colectiva de la gente que puede participar o no en estas festividades públicas, que tienen estos intercambios en los panteones, en las calles, etcétera, etcétera, en los adornos hacia el exterior, pero también viene la parte privada, íntima, social, que tiene que ver con los altares, que tiene que ver con esta cuestión de lo que nosotros ponemos en nuestra casa y a quién decidimos recordar y traer y atender y regocijar a partir de la gastronomía que les gustaba, ¿no? No se trae a toda la familia, no siempre. Puede ser a esta persona a quien les tenía una especial estima, a un amigo muy cercano, a alguien del trabajo. No tiene que ser toda la sociedad de muertos, sino son
personas específicas que formaron y siguen formando parte de nuestro colectivo, ¿no? En el caso particular de Yucatán es bien interesante porque se pone una cierta ofrenda fuera de la casa. Entonces, como los muertos vienen acompañados, quien entra es el familiar y, digamos, el amigo muerto se queda fuera porque al no ser parte de la familia es potencialmente peligroso. En esa transformación que decía Angélica, ese otro lado, ese lugar, el Mictlán, el Xibalbá, como le queramos decir, es un lugar de transformación, un lugar que puede llegar a enfermar a los vivos si no tenemos este vínculo afectivo, ¿no? Entonces, en el caso de Yucatán, o en algunas comunidades por lo menos, se pone fuera para evitar eso, ¿no? Sin embargo, se le está ofrendando también al otro. Y lo que decías de Campeche es bien interesante, porque yo solo lo he visto en la comunidad de Pomuch en particular. Es un ritual muy, muy interesante, donde se limpian los huesos, que además se limpian, creo que de arriba hacia abajo, como si la persona estuviera de pie, y entonces se van haciendo la limpieza poco a poco, hasta terminar, ¿no? Y se hace previo a su llegada, ¿no? Digamos, como la parte corporal se renueva antes de la llegada espiritual. Vamos a escuchar a Elizabeth Acevedo, artista visual. Ella también nos va a compartir cómo se festeja el Día de Muertos y la manera en que se preserva esta tradición. Escuchamos a Elizabeth y regresamos. La celebración del Día de Muertos para los mexicanos es importante por el arraigo cultural que tienen y desde luego pues por que nuestros ancestros desde las culturas prehispánicas celebraban a los muertos de una manera muy especial, muy específica, y esta celebración fue heredada a través de ellos y fue transmitida. Incluso yo de niña celebraba esta fiesta de una manera y ahora de grande pues con el cambio de actividades laborales incluso, pues tenemos una forma de celebrarla diferente y así con los años ha ido creciendo y ha ido obteniendo una identidad propia a través de estos cientos de años que llevan celebrándose. En cada región, en cada lugar, se lleva de una forma determinada, es decir, a lo mejor en algunos lugares únicamente se acostumbraba o se sigue acostumbrando poner una veladora, quizá un vaso de agua. En otras regiones se pone todo un manjar para recibir a nuestros seres queridos que ya se han ido. Y así en cada región tiene algo muy específico. Aquí en Xochimilco, por ejemplo, además de la comida, de las flores, del copal, se acostumbra a poner una muda de ropa, es decir, un atuendo especial, un sombrero, el jorongo del abuelo, alguna prenda que hayamos tenido por ahí guardada de nuestros seres queridos en la ofrenda, pues para que ellos lleguen y además de que se sienten a degustar los alimentos, se sienten a cambiarse. A nosotros, para preservar la tradición de Día de Muertos, elaboramos una obra de teatro, un espectáculo que se llama Retorno al Mictlán. Es Retorno al lugar de los muertos, donde hemos realizado una investigación previa basada mucha en el libro de Xochimilco, su historia y sus leyendas, de uno de los primeros cronistas de Xochimilco, sobre esta tradición, y hablamos acerca de los muertos. Es una representación contemporánea con elementos tradicionales de Día de Muertos, donde decimos siempre que en Xochimilco a los muertos no se les entierra, a los muertos se les siembra, para que vayan con Tonantzin, su madre tierra, y cosechen vida por toda la eternidad, para que crezcan como flores y no se pierdan, se queden guardadas en nuestro corazón. Se quedan guardadas en nuestro corazón. Yo creo que nos ponemos a veces muy poéticos y
muy inspirados cuando son estas fechas en las que tenemos la oportunidad de recordar a los que ya no están. Hay personas que incluso escriben cartas, las ponen también en los altares, como una manera de comunicarse, si no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así que, pues, queremos escucharlos también, que nos compartan en Twitter. Muchas gracias, lo están haciendo, cómo montaron sus altares, sus ofrendas, estas visitas también al panteón que decías que son muy importantes y que vamos a platicar de ellas. Pero antes queremos escuchar, María Angélica, que nos cuentes esta forma en la que decíamos hace unos momentos, se pide ahora la calavera y hay una mezcla ahí de formas de conmemorar estas fechas. Cuéntanos qué pasa con esto de la calavera. Mira, yo lo reduzco a esta parte. Seguimos compartiendo, seguimos convidando, seguimos comunicándonos entre los vivos y entre los muertos. Y la calavera es nuestro cráneo. Sí. Entonces, no pueden faltar las calaveritas de los vivos, eso es lo singular, ¿no? La calaverita que dice Angélica, Excel. ¿Sí se vale? Sí. Aunque no estés claro, estás ahí. ¿Por qué? Porque la idea de la calavera es como el aguinaldo, se da, ¿no? Se da. ¿Qué se da? Cuando los muertos se van el día de hoy, después del mediodía, por ejemplo, ya la gente empieza a convidar a sus vecinos de la propia ofrenda. Y ese convite la gente le llama calavera. Llévate tu calavera. Ajá. Por ejemplo, a mí en Puebla mi calavera me la dieron en una cesta, ¿no? O te la dan en una bolsa, o te la dan o ahora sí que en diversos recipientes, iba a decir marcas, pero porque la gente lo maneja así, diferentes recipientes, ¿no? Llévate mole, llévate, etcétera. Yo recuerdo antaño, tanto en Chiapas, mi familia es chapaneca, como en casi todos lados a donde he ido, cuando ponen las ofrendas o ponían las ofrendas era mantel nuevo, cazuela nueva, todo nuevo, porque era para la ofrenda. Y eran casos grandes de mole que decía, bueno, pues tengo tantos difuntos, ¿no? Pero no, decía, en ese entonces decía mi tía abuela, es para convidar, ¿no? Porque una vez que se vayan, los muertos se llevan esencias, exacto, ¿no? Pero los vivos, lo demás. Entonces, pero hay quien incluso no le gusta comerse nada ni tocar nada de la ofrenda. No, y dicen que porque el muerto va a venir a jalarte la mano o a jalarte el pie, ¿no? Yo recuerdo que eso decían, o sea, sí, los dulces que se antojaban. Pero bueno, una vez que ya se pueda convidar, obvio, a nuestros ancestros, ahí viene la conexión, dicen en los códices, ahí viene nuestro mecate, ¿no? Viene la conexión. No solamente son nuestros muertos, son nuestros ancestros, ¿no? Y ellos son los que saben de todo lo que va a pasar, de cómo vamos a vivir más allá de la vida de ahorita, ¿no? Ahora en Pátzcuaro todavía se preserva la costumbre de dejar caminos de flores de cempasúchil desde la casa de la persona que falleció hasta el panteón. El aroma de las flores es lo que los guía, la luz de las velas para regresar, estar en la casa, tomar parte de la ofrenda y después tener ese mismo camino para regresar esas almas al panteón. La visita a los panteones también es una parte fundamental de esta tradición. Sí, sobre todo en los pueblos y barrios originarios se va al panteón, pero está muy extendido y es un momento importante para las familias ir ahí a la tumba de algún familiar, arreglarla, decorarla, ahí mismo se pone una ofrenda. Yo creo que si uno hace el recuento de la cantidad de elementos que están asociados a Día de Muertos, nos sorprenderíamos. Sí. Porque es la calaverita de azúcar, es el papel picado, son todo el trabajo de producción en el campo de la flor de cempasúchil, tan representativa de esta época del año, y es la producción de cartonería, y son las calaveritas literarias, y bueno, y son el baile, y es la música, y es la llorona, y son leyendas, y son rituales, y tenemos una producción cultural impresionante, y algo que hemos comentado desde el principio, su diversidad, ¿no? Porque en cada lugar se hace de distintas formas o tiene su impronta y muy determinado por el medio mismo,
por la gastronomía, por lo que se come, por los elementos que la misma naturaleza nos da. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en el norte del país, unas formas muy distintas, ¿no? Sí, es un espacio más árido, más austero. No hay necesariamente la tradición de la ofrenda. En algunos pueblos originarios del norte sí, pero es muy sencillo. Finalmente hay pocos elementos que te da la naturaleza. A cuestiones como en Oaxaca o como en Chiapas, que bueno, es una riqueza de elementos sorprendente. Entonces eso también es un Día de Muertos, un momento de expresión de toda esa creatividad. Sí, la famosa alumbrada también es Mixquic, ¿no? Donde hay personas que sí, por cuestiones de sus actividades, pueden ir al panteón y regresar, pero hay quienes se organizan y pasan la noche con sus difuntos en el panteón, están ahí agasajándolos. En Michoacán también. Entonces permanecen pues prácticamente conviviendo con ellos en estos días. ¿Qué nos dicen en redes, Diana? Justo tengo una pregunta, Argel, que nos dice Miguel Ocampo sobre el norte del país. Pregunta por qué en el norte es demasiado ajeno a estas tradiciones. Sí, lo ven ajeno, es lo que nos decías. Pero también hablábamos de los pueblos originarios que en el norte del país tienen una manera muy peculiar de recordar a los que ya no están, Sí, ¿no? en particular dentro de los wixárikas se hacen otro tipo de festividades que decíamos en el caso, por ejemplo, de Japón, que es mucho más continuo. En el caso de los wixárikas también hay un vínculo con los ancestros, que incluso son a veces ancestros deificados, ¿no? Se vuelven como un tipo de deidades que permanecen en ciertos lugares rituales donde se les da ofrendas durante todo el año. No es una cuestión contextual como acá, que es una cuestión específica. Argel daba como un montón de estos elementos que son propios mucho más del centro, mucho más hacia la zona de Michoacán, pero en el caso de Yucatán es súper diferente, ¿no? O sea, no hay papel picado, no hay cartonería, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones de lo que decía Angélica. En el caso, lo que me tocó a mí de vivir de Hanalpishán, que es el nombre maya de la festividad, que como les platicaba dura todo el mes, la gente cocina realmente poco en casa. Más bien se están haciendo rezos continuamente hacia los muertos y esos rezos, al final justamente se reparte la comida. Claro. Y esa comida no solamente se da de comer a la persona que fue a rezar por el difunto, pero también se les da una comida extra que va a llevar a casa para alimentar al resto de la familia. Entonces, de alguna manera, estas personas están comiendo de sus relaciones colectivas y de sus vínculos con el vecino, con el amigo, con el familiar, etcétera, etcétera, durante todo el mes. ¿Y es posible que esta parte de que en el norte no se dé con esta algarabía el Día de Muertos, ¿no? Sea por la falta de esta frecuencia en la siembra del maíz, ¿no? Yo decía, la parte central es el maíz, pero en el norte no se da, a menos a que sea riego. Hay otras actividades. A menos a que sea riego, ¿no? Entonces, es muy probable que eso sea motivo de la ausencia de este festejo en la parte norte, porque poblada estaba. Claro. ¿no? Pero, ¿qué pasó? Sí, muy bien, pues ahí vemos y retomamos lo que ustedes nos están compartiendo. Por supuesto, seguiremos dando salida a sus preguntas. Gracias por seguir compartiendo a través de Twitter sus altares. Nos están llegando ya sus fotografías. Y vamos con el siguiente testimonio. Es Alicia Aurora Sánchez. Nos habla sobre la tradición precisamente de colocar la ofrenda, lo que para ella significa, y también los elementos que forman parte de una ofrenda aquí en nuestro país en Día de Muertos. Escuchamos a Alicia y regresamos. Esto lo hago desde hace pues más de 20 años. ¿Por qué? Porque yo acudí a otro estado de la República en el cual empecé a ver esta costumbre y después entré a estudiar la Biblia y ahí fue a donde pues yo tomé conciencia de lo que era el Halloween y lo que era el Día de Muertos y pues yo decidí irme por el Día de Muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una tradición de nuestro país y pues empecé a hacer mi ofrenda de diferentes tamaños, con diferentes elementos. Siempre he ido variando algo. Esta ofrenda está hecha en base a 7 escalones.
porque cada escalón para mí tiene un significado. En este caso estoy poniendo los 7 pecados capitales por cada uno de los escalones. En el primer escalón también pongo las personas a las que les estoy dedicando esta ofrenda, que son mis papás, Joaquín y María Alicia. Y acá, pues, lo tradicional, ¿no? De las ofrendas, que si las frutas, que si algunos otros productos que les gustaban. Pongo el agua, les había comentado que hay 4 elementos de la naturaleza, que es el agua, el fuego, el aire y la tierra. El frijol representa la tierra, el agua, obvio, como uno de los elementos importantes. Las velas es el fuego y el papel picado que pueden ver es el aire. Me siento contenta porque estoy haciendo algo por ellos ahora que ya no están, ¿sí? Y pues me da satisfacción cada que alguien ve mis ofrendas y les gusta. Hay gente que valora esto que yo hago. Me dice, oye, qué bueno que pues continúas con esta tradición. Y así como Alicia la coloca esta ofrenda en su hogar, seguramente pues cuando uno es más pequeño sigue el ejemplo de los adultos, y si en tu casa viste que se montó un altar, que se montó una ofrenda, que se visitó al panteón, que se hizo alguna oración por los que ya no están, seguramente muchos de nosotros que heredamos esas costumbres las seguimos replicando. Estamos hablando del Día de Muertos, herencia cultural, esta mañana en Diálogos en Confianza. Volvemos. Heme aquí, ya al final, y todavía no sé qué cara le daré a la muerte. Rosario Castellanos, escritora mexicana. Una cosa es llorar a nuestros muertos en el momento del deceso, ¿no? Que como todo el mundo sentimos, pero otra cosa es recordar a nuestros muertos en un día específico, ¿no? Tendríamos que hablar sí o sí de las migraciones, porque este impacto que tiene el Día de Muertos en el mundo también es porque esos mexicanos que migran, no importa qué lugar del mundo ocupemos, ¿no? Entonces estos migrantes se llevan parte de esa cultura. La diversidad cultural que tiene nuestro país. Tú vas a un estado, a distintas regiones y parece otro país. Esta riqueza creo que cada vez la valoramos más como sociedad, cada vez se conoce más en el mundo, en un proceso además de varias décadas de globalización. Parecía que íbamos a un proceso de homogenización y de repente se adquiere fuerza el decir, no, aquí tenemos algo propio, algo nuestro. No creo que haya una festividad más importante que Día de Muertos para México porque su origen es de carácter popular. Potenciar esta idea del Día de Muertos que estaba siendo sustituido por el Halloween. También es un producto popular tan famoso como el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La incorporación del Halloween o la convivencia, ¿funciona o no funciona? ¿Debemos rechazarlo como algo externo y quedarnos con lo propio o incorporarlo y tener ambas partes? No volverlo un espectáculo, porque no lo es. Es una creación popular, social. Y estoy convencida que es de origen prehispánico, ¿no? Uh-huh. Que después, al llegar los españoles, pues tuvo que haber acomodos culturales. La parte popular, porque es la apropiación de las personas de esta festividad y en general del culto a los ancestros, que eso es lo que se fundamenta, donde se monta toda la tradición. A esta difusión que se le dio al desfile de Catrinas es que sustituyó a las brujas, ¿no? La violencia escolar
es un problema real y lastimosamente se ha incrementado en los últimos años. Actualmente, un gran porcentaje de la población en las comunidades educativas se enfrenta al acoso, ciberacoso y violencia física. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso, una fecha que advierte de la gravedad de los actos que además constituyen una flagrante violación a los derechos de los estudiantes. El año pasado en México, 3 de cada 10 alumnos de entre 12 y 17 años reconocieron haber sido víctimas de acoso o violencia en sus escuelas. De acuerdo con una encuesta realizada por el INEGI, un total de 3.3 millones de jóvenes la han padecido en los últimos meses. Las entidades con mayor índice de casos son la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato. Es por ello que se debe promover el respeto en todas las áreas educativas e impulsar campañas de prevención y atención a quienes sufren violencia en las aulas, pues no hay que olvidar que impacta no solo en la educación, también en la salud física y mental de las víctimas. Por eso el llamado es: no te calles, no tengas miedo y denuncia si sufres violencia o acoso. En 2023, el lema de este día es No al miedo, acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Quedémonos con esta frase: no te calles, no tengas miedo, denuncia si sufres de violencia y acoso escolar. Continuamos en Diálogos hablando de la tradición del Día de Muertos, nuestra herencia cultural, Diana. Nos están llamando, muchas gracias a todas las personas que nos han compartido el día de hoy sus experiencias y cómo celebran este día. Samuel nos dice: de forma personal, una de las canciones que me agrada mucho escuchar en esta época y que va acorde a la misma es Día de Muertos, destripando la historia. Les deseo a todos en el foro y en sus casas un feliz Día de Muertos. Muchas gracias, Samuel, por tu llamada. Ana Benítez nos dice: el mexicano tiene tanta creatividad. Me gustaría que en un futuro puedan mostrar el paso del tiempo de las ofrendas desde las prehispánicas hasta la actualidad. Sé que no cabrían todas en el Zócalo capitalino, pero ponerlas en parques nos acercaría mucho más a esta bella tradición. Muchas felicidades a toda la producción, personas del staff, las personas que contestan nuestras llamadas, conductores y panelistas por abordar este maravilloso tema. Muchas gracias a ti, Ana, por ser parte de esta conversación con nosotros el día de hoy. Y Guadalupe Colín nos dice: nuestra tradición de Día de Muertos es de alegría y respeto, mientras que el Halloween es de terror y sangre. Y Sabina León nos dice: yo hago mi ofrenda muy grande, hasta mis vecinos vienen a verla y en un rato más les compartiré en Facebook una foto de mi ofrenda. Muchas gracias, Sabina, vamos a esperar esa foto para compartirla. Y Lucero nos dice: yo sobre esta celebración yo noto claras diferencias. Por ejemplo, en la procesión que se hace en Taxco Guerrero, la cual es impresionante y un poco más fúnebre con respecto a las celebraciones en Pátzcuaro, Michoacán, que tienen un toque más hogareño. ¿Me pueden mencionar algo al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Ahorita le damos más lectura a tu comentario. Y María Dolores nos dice: aquí hay una calaverita. Sin permitir intromisiones, esperemos todos juntos para honrar nuestros difuntos. Que vivan las tradiciones. Saludos y felicidades a los que hacen Diálogos en Confianza. Muchas gracias, Dolores, por la calavera que nos acabas de compartir. Liv Ábalos nos dice: los desfiles de muertos tienen más de 20 años de celebrarse en la ciudad de Aguascalientes, debido a que es la cuna de José Guadalupe Posada y su célebre Catrina y estampas de calaveras. Se llevaban a cabo desfiles y ofrendas monumentales mucho antes de que se extendieran por todo el país. Karina Castro: coincido en que nuestra identidad es sincrética. Entre la solemnidad del catolicismo y el sentido festivo de los antiguos mexicanos, no me parece que debamos elegir una u otra forma. Nuestra celebración del Día de Muertos es la evidencia de ello. Gracias por este gran programa. Muchas gracias, Karina, por tu comentario. Y Victoria nos dice: mi hijo me decía ayer que si de verdad vienen a visitarnos nuestros difuntos. Lo que pude contestarle es: lo que crea es. No sé si estuvo bien mi contestación. Muchas gracias, Victoria, por tu comentario. Y les vamos a compartir, nos dice Lolalis Hernández: saludos, soy de Nuevo León y poco a poco hemos ido haciendo nuestro esfuerzo, poniendo nuestros altares
Claro que tienes que quitarte un poco de la cabeza nuestra cercanía con los Estados Unidos o incorporar algunos elementos como en mi caso las calabazas. Vean, les voy a enseñar. Aquí está el altar que ella hizo con las calabazas que incorpora de la cultura del Halloween. Aquí están sus difuntos, su pan de muerto. Y tenemos otro de Lenny Fuentes que nos dice, que nos saluda desde Cozumel, Quintana Roo. Entonces, vean, aquí le voy a hacer un zoom para que lo vean con sus flores, su flor de cempasúchil, las velas, aquí las personas que les están haciendo el altar, la fruta y todos los elementos que también podemos ver de parte de un altar de muertos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos compartieron sus fotos, sus altares, cómo celebran este día y pues hasta el ir celebrando, Lupita, el Día de que nos Muertos. sigan compartiendo, de verdad les agradecemos, porque una ofrenda se convierte en algo muy íntimo, ¿no? Porque finalmente ahí están presentes tus seres queridos. Ahora lo que veíamos, la música también es parte importante de la celebración y no puede faltar, es como este ingrediente de alegría o también quizá de tristeza, porque cuando vas a los panteones a visitar, hay grupos de musicales que incluso cuando estás arreglando la tumba de tu difunto, dicen, cántenle esta canción que era la que más le gustaba, que era la que le llegaba al alma. Y bueno, es un desborde de emociones también con la música, ¿no? Sí, yo quería comentar que en el caso de algunas comunidades en Chiapas, los músicos son los encargados de ir por la persona al panteón. O sea, no van al panteón en general, van a una tumba y a partir de la música llaman a los muertos. Y luego los llevan hasta su casa, ¿no? Van en esta procesión justamente hasta el lugar donde tiene que estar y lo van a dejar. Y cuando tienen que retirarse, también los músicos van a ser quienes los de la casa los lleven otra vez al panteón y los depositen de alguna manera en el lugar correcto, ¿no? Justamente pensando en esto que les comentaba del acompañamiento, pero también de cierto riesgo de estos seres que están en dos lugares diferentes, ¿no? Y me parece súper interesante uno de los comentarios, creo que de Victoria, que hacía en el público, de si era correcto decir eso a los niños. Creo que la incorporación de las infancias en general a este tipo de tradiciones va a ser lo que lo reafirme. Por un lado, la parte gubernamental, donde desde el gobierno se están emitiendo estos mensajes en muchos sentidos, y luego a nivel familiar, la incorporación de los niños en el montar la ofrenda o el altar, las cosas que se van a poner, explicarles. Y a mí la respuesta me parece muy buena, porque en las infancias donde creer es crear, es decirle, si tú quieres que esa persona esté ahí, puede estar, ¿no? O sea, no se contradice y esa creencia, que creo que además es lo que fundamenta toda la fiesta, va a ser lo más importante. Y si estos niños crecen con esa relación de la tradición, poner el altar, etcétera, etcétera, cuando van creciendo lo van reproduciendo. Entonces eso se vuelve fundamental para sostener la tradición. El ejemplo. Claro, esa es la parte nodal. O sea, el chiquito va a creer y va a creer en lo que uno le enseña a creer, aunque digamos que no, así sucede. Si un mito tiene su reproducción en el rito, y el rito es con lo que se queda la gente, porque es la participación de la gente en toda esta actividad. Si ponen a participar al chiquito y la mamá le empieza a enseñar a que sí viene, a que es como los Reyes Magos, ¿no? Es como Santa Claus, pero bueno, los Reyes Magos, y entonces el chiquito empieza a creer en ello, ¿no? A creer y a participar, porque también si te llevan al panteón, haces esta tradición de ir a comprar tus flores, de adornar la tumba, de rezar. Todo eso lo hemos recibido del ejemplo, de lo que conocemos y de lo que ellos a su vez les fue heredado como cultura. Entonces, estamos hablando de una herencia cultural que si bien tiene distintas formas de expresarse a nivel nacional, siempre ahí lo que late es precisamente el alma de los que ya no están. Y por ellos es que hacemos toda esta fiesta, hacemos toda esta tradición, esperamos ese reencuentro. Hay quienes incluso aseguran que sienten la presencia de sus seres queridos y esto pues es lo que le da mucho valor, además del sincretismo de la celebración. Andrés Castuera, cuéntanos, bienvenido, Hay Teatro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza.
Pues sí, es un tema que está a flor de piel, sobre todo en estos días, pero que es un tema, la muerte, que se queda todo el año y que muchas veces no lo hablamos justamente con lo que estaba comentando nuestro panel, con las infancias. Hay que hablar de este tema con las infancias porque las infancias saben perfectamente lo que está sucediendo. Ya esos tiempos donde se decía es que se fue de viaje y va a tardar mucho en regresar. No, hoy en día nuestras infancias, por supuesto, que perciben lo que está pasando. Y el teatro es una excelente forma de acercarlos a estos temas. Y es el caso de la obra que voy a invitarles el día de hoy. El título es Misión Alfa en busca de la abuela, donde habla justamente de este pequeño que busca a su abuela que ya no está en este plano terrenal y lo hace a través de su imaginación, a través de un viaje al espacio, donde noche a noche se encuentra con su abuela. Y cada vez que se encuentra con ella, le dice que por qué no se despidió. Y nos va llevando de una manera muy inteligente, como se debe llevar a las infancias en el teatro, no subestimarlas, por favor, pero de manera directa, sin tapujos. Y al final es de estas obras en las que se vale salir apapachando nuestros duelos, apapachando esos dolores que hoy conmemoramos, pero como les decía al inicio, se quedan todo el tiempo. Así que vamos a ver estas imágenes de una obra que de verdad lleva de la mano a infancias a veces con los adultos que no sabemos o no queremos aprender a manejar estos temas con la infancia, y el teatro siempre será una gran herramienta. Vamos a ver cómo se ve esto de Misión Alfa en busca de la abuela, y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta excelente oportunidad para hablar de estos temas a través del teatro. Pero todo eso vale la pena, porque al fin podremos hacer nuestro viaje espacial. Ya tengo la nave, es muy grande y muy potente. Tiene muchos focos para que nos vean desde diferentes planetas y que digan: ¡miren! ¡Ahí va la nave Alfa 261535! Misión Alfa 261535 es una obra muy divertida, que se trata de un niño llamado Daniel, que su compañera de juegos y mejor amiga, su abuela, se muere. Entonces Daniel, a través de un sueño, va al espacio donde él cree que se encuentra su abuela. Ahí se encuentra con su abuela, hacen muchas cosas, van a un agujero negro. Y al final, cuando Daniel despierta del sueño, pues se da cuenta de que al final todo fue real. Pero antes de viajar, es importante ver si están bien preparados. En la NASA siempre hacen un examen. ¡Ay, no, a mí no me gustan de eso! No, a mí tampoco, suena feo. ¡Ay, sí, no se come, no! Un año luz es la cuenta que pagan tus papás durante todo un año. Los he escuchado hablar de eso y se quejan mucho. ¡No! ¡Eso no es! No, sí se quejan. Sí, pero eso no tiene nada que ver. ¿Ah, no? Misión Alfa 261535 en busca de la abuela. Bueno, pues es un juego, es diversión, es muchas aventuras y sobre todo, amigos. Porque realmente el teatro es mágico, es aprendizaje, pero también es una manera de convivir con la familia. ¿Pero qué pasa con el teatro en México? Hay que asistir más a él. Misión Alfa 261535 en busca de la abuela es lo máximo. Es la onda en amistad. Encendido de válvulas. Encendidas. Compresores a la máxima potencia. ¡Máximo! ¡Potencia! ¿Qué dije, Mateo? Pero yo nunca dudé que tú harías hasta lo imposible por reencontrarnos. No me equivoqué. Hoy estás aquí. No, abuela. Y yo a ti. Esta vez fue diferente. Las cosas se me salieron de control. Yo no tenía tantas cosas que aprender de ti. Tantos títeres por hacer. Misión Alfa 261535 en busca de la abuela es una obra muy divertida donde van a aprender sobre el espacio, van a vivir muchas aventuras y se van a encontrar con seres queridos. Es una forma amable de empezar el diálogo con los niños. Yo siento que con los niños puedes hablar de cualquier tema
siempre y cuando sea a su nivel y con palabras que ellos puedan entender. Y esta obra te abre la llave, te abre la puerta para poder iniciar una conversación sobre la muerte con los chicos. Abuela, ¿me prometes que no me vas a olvidar? ¡Ay, claro que no! ¡Si eres mi nieto favorito! Pero si yo soy el único nieto que tiene. Es verdad. Ve a casa, abraza fuerte a tus papás y no pienses que porque estamos lejos nos vamos a dejar de querer. Está bien, abuela. Ahora, regresa a la tierra a completar tu misión. Pues ahí está. Misión Alfa 26135 en busca de la abuela. Y además, como hemos visto ya cada vez más ejemplos y hemos podido dar testimonio aquí en esta sección de teatro mexicano, cada vez hay más teatro que habla de ellos, de las infancias, representado por las infancias. De verdad, son excelentes actores, excelentes actrices. Y qué mejor que sean ellos mismos y ellas mismas quienes se suban al escenario a hablar de su problemática. No es muy común, pero cada vez vemos más a las infancias subiéndose al escenario y hablando de sus temas. Y es el caso de esta obra que pueden ver ustedes los sábados a la 1:30, ahí en la Teatrería, en Tabasco 152, en la colonia Roma. Y van a salir tocados del alma y del corazón. Y de verdad, las infancias saben lo que está pasando. Hablemos con ellas, porque están esperando esa charla. Y qué mejor que después del teatro. Aquí nos vemos con más teatro mexicano el próximo jueves en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias, Andrés. Así será. Tenemos otra calaverita, Diana. La última calaverita, que la verdad es que me encantó. Dice, el programa Diálogos en Confianza, la Catrina estaba mirando. Alegre festejaba que de ella estuvieran hablando. A la conductora Lupita su atuendo estaba admirando, por lo que dijo, mejor me la llevo al más allá con todo y sus invitados para de mí seguir dialogando. Muchas gracias. Está increíble, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a Connie que nos compartió esta calaverita y gracias a todo el público que ha participado y nos han enviado también las fotografías de sus altares. Muchas gracias, de verdad. Eso nos hace entrar en estos diálogos en confianza. Tenemos poco tiempo ya para cerrar el programa con una reflexión de nuestros invitados acerca del Día de Muertos, la herencia cultural. Iniciaremos contigo, María Angélica. Sí, efectivamente, que se vea como parte de la herencia. Acuérdense que el platicar con los niños los va a hacer amar esta tradición. Y bueno, por favor, no dejemos de recordar a nuestros ancestros a través de estos días que van pasando. Y ahora a los perrijos y gatijos también, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante, o sea, cómo se van incorporando. Pero muy, muy interesante. A todos un abrazo. Muchas gracias. Y acuérdense que, como dicen, de glotones y dragones están llenos los panteones. Bueno, pues hay que aprovechar estos días porque es delicioso lo que se prepara en todos los hogares y se pone en el altar y se comparte, Pavel. Sí, si a mí me preguntaran cuál es la aportación del Día de Muertos al mundo, retomaría parte de lo que nos decía Andrés, porque tiene que ver con la muerte, existe en todos lados, pero abrir ese diálogo culturalmente con nuestra familia, sobre todo con los niños, es generar esas conexiones donde la muerte se reflexiona como algo normal, Claro. porque es algo normal. Que sea doloroso el proceso, que esa separación sea complicada, no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, de alguna manera, vernos en ese altar y preparar a esas infancias para ese momento es sumamente enriquecedor y valioso. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo cierras el programa? Te tocó cerrar. Creo que tenemos que hablar de identidad, la identidad cultural que nos da la celebración de Día de Muertos. Claro. Es esencial. La propia nación se construye y se pega con esa identidad compartida por todos, dentro de la diversidad de la cual hemos hablado, pero que hay elementos que compartimos entre todos. Y es justamente esta forma tan peculiar de relacionarnos con la muerte. Y es una forma además creativa. No tenemos una actitud pasiva frente a esto, no es un espectáculo que vemos en la televisión o vamos a ver a algún auditorio. No, es las calaveritas que nos han compartido, son estas fotos de la forma en la que hacemos nuestros altares,
nos da la posibilidad de desplegar esa creatividad que todos tenemos. Entonces, creo que debemos sentirnos muy orgullosos. Yo identifico un cambio cultural, que es justamente ese orgullo por esa identidad y esas expresiones propias nuestras que estamos desplegando estos días de forma muy hermosa. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación y sigamos participando de Día de Muertos. Así es, sigamos participando porque mientras prevalezca el recuerdo, pues ellos estarán con nosotros. No habrá olvido. Queremos agradecer a nuestras compañeras de maquillaje, a Lupita Ortiz, también a nuestra Lupita García, a Jackie Echeverría por la caracterización esta mañana, a todo el equipo de producción y sobre todo a ustedes por ser parte de este programa. Día de Muertos, la herencia cultural, más viva que nunca. Hasta la próxima. Gracias.